Venezuela. ¿Crees que era probable una dimisión de Nicolás Maduro? ¿Crees que se puede llegar a una situación como esta o crees que es improbable? Fíjate, Eduardo, ahí yo soy bastante escéptico, debo confesarlo. Entonces, lamentablemente, el panorama que se abre para Venezuela en los próximos meses es de una conflictividad política importante. Bienvenidos a este programa especial de Macroconsul. En este programa queremos hablar un poco sobre la situación política y económica de Venezuela y para ello hemos invitado al economista Asdrúbal Oliveros. Él es socio y director de Ecoanalítica de Venezuela, empresa que es parte de la red de consultoras económicas latinoamericanas, la red La ECO, que le llamamos nosotros, de donde Macroconsul es parte también. Entonces estamos aprovechando este espacio para conversar. Bueno, como ustedes saben, el último 28 de julio, que además coincide con la fiesta patria peruana, se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela y, bueno, la evidencia y las noticias que nos llegan de ese país nos muestran claramente que se ha perpetrado un fraude en ese país. Lo que estamos viendo en este momento es una serie de protestas que se están dando en varios puntos del país. Y sobre eso, Asdrúbal, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarte cómo vienen evolucionando estas protestas. ¿Son generalizadas? Las noticias que nos llegan son, digamos, de una amplitud importante estas protestas, pero no podemos tener claridad sobre si son generalizadas, son grandes. ¿Preocupan realmente al gobierno estas protestas? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, buenos días, Eduardo, y un saludo para ti y para todas las personas que están en el Perú interesadas de este tema, igual a los amigos de Macroconsul. Fíjate, efectivamente, como tú lo mencionas y tal como se esperaba o lo señalaban la mayoría de las encuestas serias, el candidato de oposición triunfó en la elección del 28, lo demuestra la mayoría de las actas que además recabadas a través de diferentes testigos. Recordemos que la oposición logró tener testigo en más del 90% de las mesas. Además, otros candidatos que participaron también han sumado sus actas y estas actas, de hecho, están públicas en un site y ahí la gente puede consultar y revisando estas actas, obviamente hay una diferencia muy importante de votos entre el candidato de oposición, Edmundo González Urrutia, y Nicolás Maduro. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral dio un resultado totalmente distinto, dio ganador a Nicolás Maduro, pero con el agravante que hasta este momento solo tenemos un primer boletín parcial y en segundo lugar el Consejo Nacional Electoral no ha mostrado las actas ni ha hecho las auditorías que la ley establece para blindar este resultado. Y eso es un poco lo que se está demandando, que el Consejo Nacional Electoral muestre las actas y permita además el análisis por mesa que la ley lo establece a través de su site. El gobierno lo que señala es que hay un hackeo y estamos pues en esa dinámica. La respuesta de la ciudadanía fue, bueno, un total rechazo a este anuncio por parte del CNE. El día lunes se dieron protestas, yo sí te diría, de manera generalizada en todo el país o en las principales ciudades del país. El tema clave de estas protestas y a diferencia de otras es que fue principalmente las personas más pobres de bajos ingresos quienes fueron los protagonistas de estas protestas. En muchos casos las protestas en Venezuela siempre se han caracterizado principalmente por clase media, clase alta, pero en esta oportunidad sí me parece que hay un factor diferenciador donde estamos viendo personas de muy bajos recursos que se están manifestando y en zonas, digamos, que no eran las habituales para este tipo de protestas. Barrios que en el pasado fueron muy chavistas o territorios que fueron muy chavistas, hoy pues se manifiestan. La represión ha sido bien significativa. Hay pues alrededor de acuerdo a los informes, de más de 400 detenidos. También han habido muertos. El gobierno pues, ha aplicado una política de represión. Con el paso de los días, la protesta no tiene la misma intensidad
intensidad. Estamos hoy a jueves, pero el liderazgo de la oposición sigue marcando un poco esta pauta, y es muy probable que se convoquen protestas masivas, pacíficas, en los próximos días. Es parte, pues, de los mecanismos a los que está apelando la oposición para tratar de, mantener movilizada a la población y para buscar de alguna manera la solución a este conflicto. Bien, bien, Asdrúbal, y ahí justamente respecto de la represión, nosotros pues en las conversaciones que hemos venido teniendo en la red todo este tiempo, hablamos un poco de que las Fuerzas Armadas venezolanas estaban a favor del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué rol cumplirían en este momento? Ellos están, digamos, detrás, entendemos un poco del gobierno actual. ¿Qué rol están cumpliendo en este momento? ¿Qué se espera de ellas en los siguientes meses? ¿Se espera una represión mucho más fuerte? ¿Se espera quizás que finalmente haya que negociar con ellas un posible cambio? ¿Cómo ves eso? Fíjate, Eduardo, el tema militar en Venezuela es muy complejo, porque también son muy cerrados, pero efectivamente la cúpula militar, incluyendo desde los generales más altos, el actual ministro de la Defensa, que tiene mucho poder, el general Vladimir Padrino López, se han aliado o han respaldado lo señalado por el CNE y han reconocido, pues, el triunfo, el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. No todas las Fuerzas Armadas, digamos, están activas en la represión. En muchos casos esta represión también es llevada por grupos civiles o por la policía o por grupos paramilitares, pero efectivamente hay algunos efectivos que se involucran. Sobre todo la Fuerza Armada venezolana tiene 4 componentes: el Ejército, la Aviación y la Marina, y tiene un componente adicional que es la Guardia Nacional, es el 4º componente. Tal vez allí es donde vemos el nivel de mayor apego hacia el chavismo o hacia el gobierno, y donde están los cuadros de mayor represión hacia la población, y son los que se están utilizando. El punto acá es que si las protestas son generalizadas y son masivas, creo que no va a ser suficiente, o no tienen los militares la capacidad de reprimirla. Pero también está, pues, el reto de la oposición de aglutinar y de conformar, pues, un núcleo social sólido de protestas masivas para minimizar la represión. En la medida que las protestas sean aisladas, no estén coordinadas, la capacidad de represión obviamente aumenta. El gobierno, pues, se ha brindado mucho a esto. En el pasado ha comprado equipo militar antimotines de buen nivel. Así que te diría que lamentablemente la capacidad de reprimir del gobierno es alta, puede sostenerse en el tiempo, y por eso es muy importante construir un frente social mucho más grande, mucho más sólido para hacer frente a ello, para minimizar el impacto de esto. Perfecto, perfecto. Entonces, en esa línea, en esta línea de lo que tú comentas, Asdrúbal, ya se ha sumado mucha presión internacional sobre Venezuela respecto de los resultados, ¿no? Un organismo de la OEA ha indicado que ha habido un fraude, digamos, con esa claridad. El Pleno no necesariamente ha ido de la OEA, quiero decir, no ha ido por un camino similar, pero en general varios países también han rechazado. El Grupo de los 7 acaba de manifestarse ayer en contra de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, un poco esta presión internacional sumada a la movilización que estamos viendo en Venezuela, ¿crees que era probable una dimisión de Nicolás Maduro? ¿Crees que se puede llegar a una situación como esta, o crees que es improbable? Fíjate, Eduardo, ahí yo soy bastante escéptico, debo confesarlo. Obviamente sí creo que el rol de la comunidad internacional es muy importante. Por cierto, agradecer al gobierno del Perú, que ha sido el primero que ha reconocido a González Urrutia como presidente electo. En una primera instancia, la comunidad internacional se mantuvo a la expectativa, también haciendo el señalamiento de esperar que se publiquen las actas por parte del CNE. Muchos países están en esta dinámica. Hay otros que han sido más contundentes, caso
caso Perú, caso Argentina, el mismo Estados Unidos, que ayer en cabeza del secretario para América Latina ha señalado claramente que lo que demuestran las evidencias es que González Urrutia ganó la presidencia. Entonces sí, hay, digamos, una presión, creo que tiene que mantenerse. Me parece muy pertinente el rol que puede jugar el gobierno de Colombia y el gobierno de Brasil. Son gobiernos de izquierda, son gobiernos donde todavía tienen puentes importantes con el gobierno de Nicolás Maduro. Ayer Maduro elogiaba a Petro y señalaba que estaba en conversaciones con Petro. Brasil es otro líder de izquierda importante que todavía Maduro respeta. Entonces son dos canales importantes para la negociación, pero creo que la negociación que busca el gobierno, lamentablemente, es una negociación que pasa en primer lugar por reconocer su supuesto triunfo y luego a partir de allí ver que se puede evaluar, y no creo que esto sea aceptado por la oposición. Entonces, lamentablemente, el panorama que se abre para Venezuela en los próximos meses es de una conflictividad política importante, donde veremos una buena parte de la comunidad internacional no reconociendo estos resultados dados por el Consejo Nacional Electoral, donde la oposición va a tratar de mantener la calle activa para lograr más bien una negociación que busque la salida del gobierno, y el gobierno atrincherándose en el poder. Entonces eso no augura nada nuevo para el país ni para su economía, que es bastante frágil, y creo que vamos a entrar en un conflicto de largo aliento. Espero estar equivocado, pero la verdad que yo no veo una solución de corto plazo a este problema. No veo al gobierno, por más que influyan Petro o Lula, renunciando al poder. Si fueron capaces de dar un resultado no basado en actas, creo que están dispuestos a resistir en el poder, y esto obviamente pone el panorama en un largo camino, ¿no? Perfecto, igual justamente comentaba sobre la economía y sobre ella yo leía los informes que producimos mensualmente en la red, y leía un poco el análisis de Ecoanalítica, en el cual indica que hay algunos indicadores que se están mostrando positivos en este periodo reciente, y la proyección para 2024 y 2025, digamos ese bienio, el promedio de crecimiento es 4%. ¿Esto nos indicaría que la economía venezolana está encontrando alguna estabilidad? ¿Cómo ves ahí eso? Fíjate, Eduardo, hagamos un resumen para que la gente tenga una referencia. La economía venezolana llegó a niveles en términos de PIB nominal de 400.000 millones de dólares en el año 2012. Pongo este año de referencia porque es el último año de gobierno de Hugo Chávez. Recuerden que murió en 2013, o por lo menos esa es la versión oficial. A partir de allí entramos, sobre todo de 2014 en adelante, en un periodo de contracción inédito, no solo para Venezuela, sino para la región, y yo diría en el mundo. Creo que no se ha contraído un país como se contrajo Venezuela sin haber pasado por guerra o desastres naturales. La caída de la economía se calcula en torno a 70%. Hay un consenso entre los diferentes analistas, no hay números oficiales, pero la mayoría de los analistas que seguimos Venezuela, unos más, unos menos, ese es más o menos el promedio, una contracción de 70%, ¿no? Imagínate, en términos de PIB nominal, llegamos a 2021 a 40.000 millones de dólares, de 400.000 a 40.000 millones de dólares. A partir de allí se dieron algunos cambios. Yo te diría que 2021 fue el punto de inflexión de la economía venezolana. Es una economía que en ese año que ocurrieron varios cosas a la vez. Por un lado, el gobierno mostró más pragmatismo, abandonó un poco el discurso en lo económico radical de izquierda, se abrió un poco más al sector privado, desmontó controles de cambio de precio, permitió la apertura masiva de productos importados, abrió un poco toda la dinámica del comercio exterior, permitió la dolarización. Recordemos que en Venezuela es una economía multimoneda, y sobre todo el uso del dólar es muy extendido. Entonces, esos elementos también, la administración de Estados Unidos empezó a relajar un poco el tema sanciones, y eso permitió que la economía mostrara algunos signos de recuperación. De hecho, hoy el PIB nominal está más cerca de 100.000 millones de dólares, ¿no? Todavía es una cuarta parte de lo que era en 2012, pero superó un poco ese nivel mínimo de 40.000 millones de dólares. Entonces, sí, ha habido una recuperación de la economía, pero esta recuperación
a mi juicio, es muy desigual, ¿no? Por un lado, son pocos sectores los que muestran buen desempeño: sector alimentos, sector salud, tecnología, servicios profesionales, pero más allá de eso, el resto de los sectores tienen un desempeño muy precario. Es un crecimiento además muy focalizado en pocas ciudades, sobre todo en centros urbanos importantes. La capital, por ejemplo, es un foco clave, y algunos focos de actividad, sobre todo agrícola y petrolera. Y es un crecimiento que además también es bastante desigual desde lo social, porque la mayoría de la gente pues sigue estando en condiciones de exclusión. Entonces es muy débil, pero sí, sí ha habido pues una mejora. El problema que vemos ahora es que con esta dinámica política esa mejora pueda ralentizarse o incluso pueda detenerse, y con las consecuencias que eso tiene. Después de haber pasado por un ciclo como este, Eduardo, de caída tan significativa, Venezuela necesita crecer a tasas muy altas y sostenidamente. Lamentablemente, con esta situación política es difícil alcanzar esos objetivos, ¿no? Sí, justamente la situación política la vemos, bueno, nosotros aquí en Perú padecemos constantemente lo que son las crisis políticas y sabemos los impactos que eso puede tener. Digamos, si es que el gobierno lograra cambiar en Venezuela, Asdrúbal, y se pusieran en marcha planes de estabilización, bueno, similares a los que Venezuela hace, ¿cuánto crees que podría tomar la recuperación, digamos, salir de esta crisis en Venezuela y quizás recuperar los niveles anteriores al 2012, por ejemplo? Fíjate, Eduardo, ese es un tema que hemos analizado muchísimo en Venezuela, acá los analistas y en Ecoanalítica, porque obviamente es una petición urgente, no solo desde el mundo político, sino también desde el mundo de los multilaterales, que aunque no tienen relación directa con Venezuela, siguen mucho el tema porque entienden que en una eventual transición van a jugar un rol muy importante, ¿no? Entonces, fíjate, en un escenario donde tú de alguna forma logres una transición democrática, donde el conflicto político se reduzca, donde las partes se reconozcan, incluyendo al chavismo, se desmonten sanciones, tengamos un gobierno reconocido, puedas permitir acceso a los organismos multilaterales. La capacidad de recuperación la situamos entre 10 y 12 años. En ese periodo, Venezuela pudiera alcanzar niveles de PIB en torno al promedio 2010-2012, ¿no? Ese es más o menos los cálculos que se han hecho. Es una economía que tiene mucho potencial de recuperación, sobre todo porque sigue teniendo sectores muy competitivos como el petrolero, como el minero, que son sectores claves y que pueden generar flujos de ingreso en forma inmediata. Entonces, sí, la capacidad de recuperación es rápida, pero lamentablemente pasa por algo que dije y que se dice muy rápido, pero que no hemos logrado y que yo por lo menos veo lejos, que es lograr una solución política al conflicto venezolano. Esa es una condición necesaria, no suficiente, pero es necesaria. Entonces, efectivamente, después de allí, si se dan las condiciones, este es un país que puede recuperarse con rapidez. Si no se dan, también lo hemos modelado, si no se dan y seguimos con un gobierno al estilo de Maduro, aislado, sancionado, bueno, los ritmos de recuperación primero son muy inestables y segundo, pues pueden tomar más de 20 años. Imagínate eso para las personas que están en condiciones muy, muy precarias, ¿no? Entonces, es una situación que efectivamente genera mucha angustia en la población venezolana, porque la gente percibe que si no logra en este momento el reconocimiento a lo que ha ocurrido, la posibilidad de mejorar es muy, muy baja. En esa línea, y para cerrar, Asdrúbal, ¿crees que, dada esta situación, con una crisis política grande, se reactive el proceso de salida de venezolanos de su país? Sí, Eduardo, fíjate, nosotros no hacemos medición directa de esto, pero sí hemos visto dos encuestas muy serias sobre el tema. Una de ellas es de Gallup, que es una encuestadora pues internacional muy prestigiosa, y otra es de Consultores 21, es una encuesta local, pero también con mucho prestigio, y la verdad que son muy coincidentes los resultados de ambas encuestas. Alrededor del 30% de la población señala
que, bueno, un triunfo de Nicolás Maduro en estas condiciones es un motivo suficiente para emigrar, ¿no? Es claro que no ese 30% se va ahí, pero sí es muy relevante el que hay un tercio de la población que esté pensando en salir. Entonces, yo sí creo que efectivamente vamos a tener una ola migratoria significativa, en condiciones además caóticas y desordenadas, saliendo por tierra, vía el Darién, que ya conocemos un poco lo dantesco de esas situaciones, y que va a generar mucha presión en la región, pues que tiene sistemas muy frágiles, donde por cierto Colombia también, Colombia y Perú son países, digamos, afectados por esta dinámica. Yo creo que también eso explica por qué Colombia y Brasil, que son estados fronterizos con Venezuela, están muy preocupados por el tema. También creo que es parte de la negociación que intenta mantener la administración de Biden con Nicolás Maduro, porque toda esta migración también busca llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces sí, es una situación crítica que debería preocupar a la región y que debería involucrarla con más ahínco a buscar una solución política al problema venezolano, ¿no? Porque te voy a dar un porcentaje. De acuerdo a nuestros datos, cerca del 45% de la población venezolana, esto es alrededor de un poco más de 12 millones de personas, más o menos ese número, tiene ingresos mensuales por el orden en materia individual de $100. Son extremadamente bajos. Esa población, a mi juicio, es la más vulnerable, es la población que probablemente se vea más en la necesidad de buscar salida y, como lo dije antes, en condiciones muy caóticas. Entonces es un contingente de gente muy significativo que puede generar una crisis migratoria. Ya existe, de hecho, pero profundizar esa crisis migratoria, sobre todo en países fronterizos con Venezuela y hacia la frontera sur. Bueno, Drubal, muchísimas gracias por este espacio que nos has brindado. Realmente nos aclaras mucho el panorama. Es valiosísimo contar con información desde el mismo Venezuela. Muchísimas gracias por esto. Esperamos no, gracias a ustedes, a ti, Eduardo, a Macroconsul, por la solidaridad y por permitirnos este espacio para mostrar un poco lo que sucede en Venezuela. Siempre a la orden por acá. Muchísimas gracias. Esperamos que la democracia se imponga finalmente en Amén. Venezuela y estamos muy atentos a lo que está pasando en ese país. Muchísimas gracias, señor.